Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo diseñar nuestras APIs, cómo crear nuestro proyecto en Visual Studio, cómo instalar el Postman. Entenderemos cómo está estructurado un proyecto del tipo API con .NET 5. Entonces empecemos. Cuando empezamos a diseñar nuestras API, primero nosotros debemos saber cuáles son las direcciones que vamos a utilizar para esas API. Estas direcciones son llamadas de URIs o Uniform Resource Identifier, o en español identificador de recurso uniforme. Una URI es simplemente una dirección o camino para llegar a nuestro recurso. De repente puede ser, por ejemplo, si tenemos un servidor llamado www.miservidor.com para obtener los datos de los clientes, nuestro URI sería algo similar a esto: www.miservidor.com/clientes. Nuestras URI no tienen que ser necesariamente legibles para los humanos, pero sí para los desarrolladores. Entonces hacerla de repente en español sería más fácil para los desarrolladores después consumir nuestras APIs. También tenemos lo que son los query string, o en español cadena de consulta, que son utilizados para los elementos que no son datos, o sea, non-data elements se les suele decir. Son útiles cuando empezamos a trabajar con formatos o de repente ordenamiento, también para búsqueda. Estos son los query string, y estos no son parte directa de la URI, pero son argumentos opcionales para que el URI o para que los recursos sean devueltos en otro tipo de forma. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Nosotros construiremos una API completa. ¿Y qué es lo que no haremos en este curso? Nosotros nos construiremos la base de datos, no crearemos todavía una página web, no construiremos el código necesario de la parte del cliente para construir tampoco esta API. Y tampoco crearemos las entidades, ya que tenemos el código anterior para continuar desde donde lo habíamos dejado. Más adelante veremos cómo agregar una capa más para lo que son las bases de datos y también los diferentes clientes que consumirán nuestras API. Pero en esta parte del curso nosotros nos enfocaremos especialmente en construir nuestras API. Nuestro modelo es el siguiente. Nosotros tenemos la capa de model o modelo, donde teníamos las entidades o clases de repente de cliente, que tienen los datos del código del cliente, su primer nombre, primer apellido, el mail, el tipo de cliente, el listado de sus direcciones, donde podíamos poner la que es la dirección de su casa y la del trabajo. Luego tenemos la clase o entidad producto, que tiene el código del producto, el nombre del producto, una descripción de repente del producto y su precio. También tenemos la clase venta, que tiene el código de la venta, la fecha del cliente, la dirección de envío. En este caso no es un listado de direcciones y es utilizado solamente para la dirección de envío. Y también tenemos el listado de los productos que fueron vendidos. Luego tenemos los productos de la venta con el código de la entidad, el código del producto, la cantidad y el precio de la venta. También por último tenemos la entidad direcciones, que tiene el código de la dirección, el país, departamento, la ciudad, el barrio, la dirección en sí y el tipo de dirección. Luego tenemos las relaciones entre sí. El cliente tiene una relación con la entidad direcciones, ya que un cliente puede tener una o varias direcciones. Luego tenemos la entidad venta, que tiene una relación con la entidad cliente, ya que una venta sí o sí tiene que tener un cliente, y también tiene una relación con la entidad direcciones, pero no es un listado de direcciones como la entidad de cliente, sino que tiene solo una dirección que representa la dirección de envío. Luego cada venta tiene un listado de los datos de sus productos en una entidad aparte, que se llama venta producto. Esta relación es de 1 a mucho, ya que una venta puede tener un solo producto vendido o más de uno. Luego la entidad venta producto tiene una relación con la tabla producto, donde se puede obtener los nombres de repente de los productos vendidos.
Ahora que ya tenemos una idea de cómo son nuestras entidades o clases, vamos a ver cómo quedarían nuestras URIs para nuestras APIs. Entonces nosotros haremos nuestras APIs en torno a la idea de un sistema stock. Así de esta forma, si usamos de repente la dirección http el puerto o IP o la dirección de nuestro servidor /API /clientes, nuestro servidor nos tiene que devolver cada uno de los clientes con todos sus datos. O en el caso de que solo queramos el dato de un solo cliente, entonces nuestras URI se verían de la siguiente manera: API /cliente /1. En este caso el servidor tiene que devolver solo los datos del cliente con id-clientes igual a 1. En el caso, por ejemplo, que yo quiera todas las ventas de un cliente en específico, podemos construir una API de la siguiente manera: clientes /1 /ventas. En este caso el servidor nos devolvería las ventas con todos sus datos, pero solo las ventas que pertenecen al cliente con id cliente igual a 1. En este caso estaríamos utilizando una API del tipo asociación. Como podemos observar, en esta URI estamos colocando diferentes ítems que representan las relaciones de cada entidad. Y también podemos utilizar QueryStream para modificar la forma en cómo se recuperan los datos o aplicar algún filtro. En este ejemplo podemos colocar que solo recupere los datos de las ventas donde el total de la venta sea mayor a 1000. Entonces quedaría cliente 1 /ventas donde el total sea mayor a 1000. O podemos hacer de repente que tenga un filtro que sea por rango de fecha, que recupere solo las ventas que son desde el 1 de enero del 2021 hasta las ventas que están antes del 1 de abril del 2021. Que sean ventas solamente del cliente con código igual a 1. O sea, el código es el ID-cliente, o sea, la propiedad de la entidad cliente. Se quedaría de esta forma. Y lógicamente podemos recuperar también datos de una venta individual. Por ejemplo, cliente /1 /ventas /1. En este caso nos recuperaría la venta con código igual a 1 que corresponde al cliente con código también igual a 1. Pero para este caso yo de repente utilizaría otro formato o una forma más corta. De esta forma, API /ventas /1, sin necesidad de hacer un filtro por el cliente con ID igual a 1. Directamente llamaría la venta con código 1. Y lógico, podría realizar una consulta también de esta forma. En este caso solo recuperaríamos los datos de los productos vendidos de la venta 1 del cliente 1. Y también en este caso, haciendo este tipo de consulta en cascada hace que tenga más sentido visualmente lo que estamos buscando, ya que las direcciones o URI están relacionadas con las entidades dentro de nuestra aplicación. Pero también podemos hacer operaciones con las URI para obtener URI del tipo operaciones, como por ejemplo API /recargar configuración. En este caso no es una URI que dependa de entidades o recursos. En este caso estamos creando una función para que sea más fácil reconfigurar el servidor, de repente para no tener que reiniciarlo directamente desde el servidor físico. Ahora veremos el proyecto inicial. Para eso iremos a esta página. Vamos a abrir el explorador. Iremos a github.com /softdevparaguay/stock. Tenemos todo el proyecto. Vamos a ir al botón verde este que está acá. Clic. Download zip. Y vamos a esperar que descargue. Este proyecto tiene una solución dentro de él. Y si abrimos esta solución, tiene que ser abierta desde el Visual Studio 2019. Tengo acá descargado ya. Mostrar todos. Mostrar en carpeta. Clic derecho. Extraer. Doble clic. Doble clic. Y tenemos la solución. Si le doy doble clic al stock.sln, abre directamente el Visual Studio con nuestra solución abierta. Y en esta solución lo que quiero mostrarles es que tenemos la capa de modelo que habíamos hecho con el video anterior. Y en esta capa de modelo donde están nuestras entidades. Luego tenemos la capa de data, que es donde colocamos los datos de ejemplo. En otro curso veremos cómo reemplazar los datos de ejemplo con datos de base de datos real. Luego tenemos una capa común que sirve para toda la aplicación.
Y luego tenemos los diferentes tests o pruebas unitarias. Todo esto está bien detallado en los videos anteriores donde hablamos sobre la programación orientada a objeto, que empieza desde el video 22 llamado Programación orientada a objeto teoría y termina con el video 37 llamado Creando componentes reutilizables parte 2. Ahora crearemos más un proyecto que sería el de API. Vamos a darle clic derecho a la solución, agregar, nuevo proyecto. Vamos a escribir acá API y tenemos varias opciones: ASP.NET Core Web API, ASP.NET Web Application, .NET Framework, ASP.NET Web Core Web App. Tenemos varios, con Model View Model, o sea Model View Controller. Nosotros vamos a elegir el primero, ASP.NET Core Web API. Next. Si se fijan, acá por ejemplo me dice que esta forma funciona en Linux y en Mac, en las nubes y en otras opciones, ¿verdad? Este que es de .NET Framework solo funciona en Windows y no en Linux ni en Mac. Entiendan eso. Nosotros queremos que sea multiplataforma. Siguiente. Y vamos a elegir un nombre. Vamos a llamarle, siguiendo la nomenclatura de stock.común, por acá hacer stock.api. Siguiente. Acá tenemos las opciones del .NET Core que queremos utilizar. Como ven, al final se llamó solamente .NET y se quitó la palabra Core. A partir de la versión 5 ya es así. Vamos a elegir justamente la 5. ¿Qué tipo de autenticación yo quiero usar? Si quiero usar la autenticación de Microsoft o de Windows, yo le voy a poner none, ninguno. No quiero usar todavía la configuración HTTPS, que es para la seguridad. No voy a habilitar el contenedor Docker, pero sí voy a habilitar el OpenAPI Support. Este es súper importante porque ayuda a que sea más fácil la documentación de nuestro API. Le damos en Create. Bien, ya tenemos nuestro proyecto de API creado. Va a empezar a recuperar los paquetes que necesitan. La figura con un amarillito ahora ya desapareció, significa que ya está todo correcto. Y acá yo puedo darle clic derecho y decirle: mira, yo quiero que vos seas el proyecto inicial. Por ahora mismo está en stock.model, pero yo quiero que este sea. Se le doy clic derecho en el proyecto que quiero hacer inicial y pongo set a start to project, o sea, colocarme como el inicial. Entonces acá ya me permite que yo elija entre IIS Express o stock.api. Este usa el servidor de IIS Express. Nosotros vamos a usar este. Ejecutamos. Normalmente va a estar el nombre de su aplicación. Se ejecuta el servidor. Se abre el explorador directamente en localhost 2.5000, que es el puerto que él coloca, barra Swagger, que es la página de ayuda que se crea sola con la nueva versión, y index.html nos deja en esta página. Podemos ver que está usando Swagger, que es la parte de documentación. Podemos elegir la versión de nuestra API, en este caso solo tenemos una versión. Tenemos acá una API de ejemplo que trae el Visual Studio, el template. Y acá está el esquema o cómo más o menos está realizada su clase. Entonces tenemos una clase que se llama Water Forecast, que tiene un campo o una propiedad que se llama Date, que es del tipo string. Tiene otra que se llama Temperature en centígrados, que está en número. En la otra en Fahrenheit, que está en número, que es solo de lectura. Tiene un summary, que es tipo string, que permite nulo. Entonces esto ya le da una ayuda al programador que va a consumir después nuestra API. Si yo me voy acá, puedo ver que puedo emitir el comando get o el verbo get. Puedo probar tryout y me dice que en la respuesta él puede dar el resultado 200, que era el código HTTP, que significa todo bien. Como yo quiero ver los resultados, que normalmente voy a querer ver siempre en la aplicación barra JSON, y el ejemplo más o menos de cómo sería. Yo le pongo tryout, no necesito parámetros, ejecuto y me aparece. Este es una de las cabeceras, este es la dirección donde
se envió el comando, este es la respuesta que se recibió y este es la cabecera. Tiene 4 cabeceras: 1, 2, servidor, Kestrel, la forma transferir. Esto hace todo el Visual Studio solo. Entonces acá yo veo que tengo un texto que en verdad es un formato JSON, JSON o JSON, que empieza con un corchete, termina con un corchete. Este corchete sería un vector, una forma de decir que tiene un conjunto o un listado de algo. Las llaves que empiezan y terminan son una representación de un objeto. La coma divide o con el otro objeto, que es este. Tenemos otro objeto, otro objeto, otro objeto. Cada objeto tiene su propiedad, entre comillas. No se usa igual, se usa 2 puntos, pero sería más o menos como el igual. El valor de esa propiedad también se van separando por coma, menos el último. Entonces acá tenemos la fecha, la temperatura en Fahrenheit y el summary si más o menos hacía frío, calor, etcétera. Como ven, esto de acá es lo que explicaba al final en la parte del esquema, como él devuelve qué objeto o qué tipo de dato va a tener el objeto. Esto sería utilizando el Swagger, una herramienta súper útil, prácticamente se genera todo solo. Pero también hay otra herramienta que también se usa muchísimo, que se llama Postman, que la podemos descargar desde internet, desde esta página postman.com/download. Estos links le voy a dejar después todo en la descripción. Yo puedo poner dependiendo del sistema operativo que tenga, si quiero para Mac, para Linux, pero yo voy a usar para Windows. Clic, si quiero 32, 64 bits, yo quiero el de 64 bits. Espero que se realice la descarga. Voy a empezar a descargar. Puedo ejecutar directamente desde acá. Va a empezar la instalación. Si minimizo esto, esto también esto y esto, este también, vemos que ya va instalando. Apareció solito ya el icono en el escritorio del Postman. Me abre el Postman y me dice, es una herramienta gratuita. Yo puedo crear una cuenta o después nomás puedo crear. Entonces le pongo saltar e ir a la aplicación. Tengo acá me da algunas informaciones. Tengo la parte de colecciones, API, entorno, varias opciones. Voy a cerrar esto, darle un clic acá y ya podemos trabajar. Acá por ejemplo yo tengo los verbos que puedo ir utilizando. Como lo había comentado en el video anterior, tenemos el get, el post, put, patch, delete, los 5 más importantes. Después tenemos otros que suelen utilizarse para otras cosas. Entonces en este Postman podemos también realizar la consulta como hicimos en el Swagger. Podemos colocar la dirección, por ejemplo acá, enter URL, esta dirección, pegar acá y acá abajo puedo ver que hay los diferentes parámetros que yo puedo ir colocando. La parte de la autorización, ¿verdad? La cabecera, tiene un cuerpo y otras cositas que tiene. Yo puedo enviar directamente esto, send, y me va a devolver esto de acá. Básicamente sería más o menos lo mismo. El corchete, que sería un objeto, un listado de objetos. Como ven, yo puedo minimizar, maximizar los diferentes objetos, que también puedo minimizar cada uno. Los 5 están dentro de este vector. Tenemos una respuesta 200, que sería está todo correcto, el tiempo en milisegundos y el tamaño de la respuesta. Súper útil. En el caso del get,
no hay cuerpo, no hay body. Normalmente en el get no hay body. Acá por ejemplo yo estoy usando el puerto 5000, que es el que aparece por acá. Y eso en el Visual Studio, en la parte de la solución, se encuentra en este archivito que está dentro de la carpeta Properties Launch Settings.json. Yo como estoy, esto es un JSON también, esto es un objeto como le comenté, una propiedad, un objeto dentro del objeto, y acá están los perfiles. Los perfiles están el que usa el EExpress, esto.api, y cuando yo use esto.api él va a usar el puerto 5000. Si yo modifico acá, al ejecutar de nuevo, voy a tener que cambiar de nuevo acá. Normalmente esto se pone como un texto para que yo después cuando ejecute o libere una versión y tenga el instalador ya todo instalado también en mi cliente, desde acá nomás yo puedo ir cambiando los puertos. Y el puerto siempre tiene que ser un puerto que sea fácil de memorizar y no un puerto alto al azar para después manejar, va a ser un poco más complicado. Para nuestro ejemplo podemos utilizar cualquier puerto, pero yo quiero usar siempre de repente el que viene por default más que el 5000. Y si no queremos que se ejecute en el explorador, o sea que cuando yo ejecute no se abra el Swagger cada vez que ejecutamos, y entonces utilizaríamos solo el Postman, podemos demarcar la opción que dice Launch Browse, que está acá. Launch Browser. Si le pongo un false, la próxima vez que ejecute ya no se va a abrir el explorador, pero voy a dejar en verdadero por ahora. Así vemos cómo es la diferencia entre el Postman y el Swagger, que sería más una ayuda para los desarrolladores que quieran consumir nuestras API. Bien, eso sería una forma de ver. Yo puedo terminar el proyecto. Acá yo por ejemplo puedo cerrar esto, ir de nuevo a la parte de solución, y en vez de cambiar directamente de este archivo yo puedo darle clic derecho, propiedades, debug, y de acá también yo puedo hacer lo mismo. Me voy abajo y tengo el puerto 5000, yo lo puedo cambiar. Puedo decir que abra el explorador, qué página yo creo que abra cuando abra el explorador. En el profile que se llama stop.api, si yo cambio al EExpress, allí ya tengo de repente otro puerto, ¿verdad? Puedo usar también el mismo, como ustedes quieran, si quiero ejecutar en el explorador. Normalmente yo uso el kernel porque así funciona después en Linux y en Mac y en Windows también. Ahora que ya tenemos nuestro código listo para que nosotros escribamos nuestros propios API, vamos a ver cómo está estructurado el template que nos da el Visual Studio. Lo que estaremos utilizando como base es el NetCore, pero veremos más detalladamente todo esto en los próximos cursos. Por ahora vamos a ver de forma rápida cómo se compone. Vamos a ir a la parte de la solución. Primero empezamos siempre con el archivo que se llama program.cs, que está acá. Doble clic. Este es el punto inicial. En este archivo se configura que se ejecutará un host o un servidor que va a ser el que contiene nuestra API. En verdad es simplemente una aplicación de tipo consola, pero internamente ejecuta indefinidamente el servidor que contiene el API. Acá empieza el modo consola. Crea esto, que llama esta parte de acá, pasa los argumentos, se crea y se corre indefinidamente. Acá en el Create Host Builder le paso los parámetros, crea el host, que sería mover el servidor, con los parámetros. Después configura nuevo y usa una clase que se llama Startup. Este archivo program.cs normalmente no sufre cambios. Prácticamente todos los cambios que son referentes a la configuración del servidor se realizan dentro del archivo Startup, que está acá, startup.cs. En el archivo Startup tenemos dos métodos, configure service y el de configure, que están acá. Este es uno y este es el otro. Eso es lo más importante. Este sería el constructor que recibe la configuración. Esta es la configuración acá adentro. Pero esto de acá es lo importante. Este archivo sí sufre cambio. Acá yo me voy configurando todo. En este acá nosotros agregamos lo que son la dependencia injection, que
que vamos a ver más adelante, y el tema de la autenticación o autorización para nuestras API. En la parte del configure, que está acá abajo, se configura el pipeline del .NET Core. Pipeline sería como una tubería de ida y vuelta, que es cuando un cliente hace un request desde alguna aplicación. Esto entra dentro de esta configuración y se envía de arriba a abajo. Súper importante. Y se devuelve el flujo desde abajo hacia arriba. Vuelven hacia acá. En este método son muy importantes el orden que colocamos las configuraciones. Por ejemplo, no podemos mostrar datos y después colocar la configuración de autenticación, por lo que la autenticación tiene que ocurrir primero y después recién mostrar los datos. En el caso de crear una página web, en la parte del configure estaría la configuración para utilizar los datos estáticos de una página web. Pero en este caso, de que nosotros queramos que nuestra API también ofrezca de repente, por ejemplo, archivo de imagen localizado en el disco duro del servidor, entonces en ese caso configuraríamos el servidor para dar o ofrecer archivos estáticos. Acá, por ejemplo, vemos que el configure pregunta si está en el estado de desarrollo el entorno, que esta variable está en desarrollo. Si está en desarrollo, usa la página de error, utiliza el Swagger y configura el Swagger. Usa la parte de routing para las API, usa la autorización, pero todavía no configuramos esta parte, y empieza con los endpoints o las URL y mapear los controles. Si no estoy en el entorno de desarrollo, no hay esto. Y en la parte de configure service se agregan los controles y se configura un poquitito el Swagger. Le pongo la versión, el título, etc. Hay otro archivo importante también, que está arriba, appsetting.json. Acá hay unas cuantas configuraciones. Ven cómo empieza un archivo en JSON, que tiene esto. Empieza acá y termina acá. Acá también yo puedo darle en el más, menos, y ver los niveles. Más adelante hablaremos sobre el tema del JSON. En este archivo estarían las configuraciones de contraseña de usuario y el tema de la base de datos que queremos utilizar. Este archivo se encuentra y se puede modificar dentro de nuestro proyecto una vez que hayamos instalado en el servidor de nuestro cliente. Y de esa forma nosotros no necesitamos generar de nuevo una versión nueva cada vez que queremos modificar la conexión de la base de datos u otro dato que pueda cambiar. Entonces acá yo colocaría la dirección de mi base de datos y algunas cositas más. Luego tenemos la clase WeatherForecast. WeatherForecast es una clase que viene, por ejemplo, esta clase es la que viene, por ejemplo, del template. Esta eliminaríamos después y utilizaríamos nuestras clases que creamos en la capa modelo. En esta capa de API no se crean clases ni entidades que no estén relacionadas directamente con el manejo de la API. Todo lo que es relacionado al sistema en general, como las entidades, van directamente y ordenadamente en la capa modelo, que está acá, model, acá va. En teoría esta clase tendría que estar acá adentro, pero nosotros después eliminaríamos ese. Luego tenemos la carpeta controllers, que está acá. No se recomienda cambiar el nombre a esta carpeta, ya que se utiliza internamente, pero si necesitamos cambiar, entonces teníamos que realizar otras configuraciones dentro de esta carpeta y dentro del archivo startup. Dentro de esta carpeta tenemos las clases WeatherForecast Controller, que es la que viene, por ejemplo. Dentro de esta carpeta nosotros tendríamos que colocar nuestras diferentes API. Normalmente en esta carpeta es donde más se trabaja. Al comienzo trabajamos en el startup y después en la parte del controller. Si vemos esta clase, vemos que tiene el atributo API Controller, que está acá, que es para decir que es un tipo de control para el tema del API. Luego el atributo route con el parámetro controller, el string de acá, con las corchetes. Este sería la ruta que yo quiero utilizar. Al estar el dato controller, el .NET utiliza directamente el nombre de esta clase sin la terminación controller. Como vemos, nuestra clase se llama esto más controller. Cuando yo le elijo esto, directamente él, cuando va a hacer la dirección, ella coloca esta parte nomás ya.
Por eso en el Swagger que teníamos cuando ejecutamos, o en el Postman, vemos que yo le pongo el nombre de mi clase, pero no estoy llamando directamente a la clase, estoy llamando a este control. Al estar este controller, él va a quitar esto y mi dirección va a ser la dirección de la API, ¿verdad? Barra el nombre que está acá, sin la terminación controller. Si yo cambio el parámetro string que está acá, yo puedo colocar que sea la ruta, por ejemplo, clima. Acá. Quito esto, se quedaría clima. Entonces ahí tendría que poner clima acá. Otra cosa importante, acá en el API Controller, cuando yo le coloco esto en la parte del Startup, ven que dice add controllers y map controller. Bueno, estas dos partes ven todos los archivos que tienen este atributo. Y ahí sabe que este va a ser el API. Luego vemos que tenemos un vector del tipo string con datos ya cargado referente a los estados de clima en inglés. Se llama summaries con S, vector de string ya inicializado con estos datos. Luego tenemos un objeto llamado logger, que es el que mantendría el registro de todo lo que pasa al llamar este control. Yo puedo colocar que este código, para que cada vez que se llame a la función del get, aparezca de repente un mensaje utilizando este objeto. Con el log se puede colocar datos de quién está haciendo la llamada, como por ejemplo su IP, o qué explorador está usando, o qué cliente se está conectado a nuestro servidor, etc. Luego tenemos el constructor, que utiliza lo que se llama dependency injection o inyección de dependencia, para no estar creando objeto cada vez que utilizamos el objeto. De repente en este caso el log. Entonces cada vez que una clase necesita un tipo de log, él automáticamente ya crea ya acá. Crear. Ok. Bien. Para finalizar este archivo tenemos el método get, que es este que está acá, que es una función que devuelve un i enumerable del tipo weather forecast. Ya hablamos en otro video de lo que son los i enumerables, pero en este método lo importante es el atributo httpget, que hace referencia que cuando la llamada es utilizando el verbo get, entonces se utilizaría este método. El nombre del método se puede modificar sin problema, ya que podemos tener en una misma clase varios métodos get con diferentes rutas. Entonces acá yo puedo poner obtener datos. Pero lo importante acá es, si yo en el Postman quiero usar el get, entonces acá tiene que estar este atributo. Lógicamente, este es el http delete, get, head, option, pass, post, put. ¿Ven? Si yo le pongo post, entonces acá tendría que ser post. Vamos a dejar en get. Y acá vamos a poner en get el nombre. Pero no tiene que ser igual este con este. En este método yo puedo colocar, por ejemplo, agregar el código para el log. Utilizando este objeto, si es que de repente yo quiero. Puedo poner --logger.log information entre paréntesis y comilla se realizó un get a la clase. Voy a poner este, copiar y pegar acá, punto y coma. Ahora, por ejemplo, si yo comento este, para que vean la diferencia, y ejecuto, se va a intentar iniciar el servidor, se abre acá, get, tryout, ejecutar, se ejecutó. Acá no aparece nada. Si yo ahora cierro esto, agrego de nuevo esta línea de código, ejecuto, get, tryout, ejecutar. Si me voy a la consola, veo que escribió, o sea, le hizo un get a la clase
y todo esto es a través del log. Le puedo poner más informaciones, pero a modo de ejemplo y para que sepan por qué está este log. Ahora vamos a ver un poquitito este código acá a modo de ejemplo. Vemos que el código que genera una variable que ofrece datos aleatorios, ¿verdad? Acá se llama RNG. Luego, a partir de esta clase enumerable, utiliza el método estático range con el parámetro 1,5, que sería que empieza a generar ítems que empiezan con el número 1 hasta el 5, o sea, 5 ítems. Luego, ese resultado hace un método encadenado o chain método con un select, que sería ya utilizando LINQ, y coloca el index, que sería el número entre el 1 al 5, que genera el range, que está acá, y esto le pasa a una expresión lambda, utilizando el operador lambda, y esto hace que este código que continúa se ejecute 5 veces, y esto crea un objeto anónimo del tipo weather forecast y coloca los parámetros del date o fecha, que es una propiedad de la clase weather forecast, y coloca el valor que retorna la función agregar días o add days, y esos días son días dependiendo del índice, o sea 1, 2, 3, 4 o 5. Eso se le agrega a la fecha de hoy, ya que utiliza la propiedad now de la clase datetime. Entonces acá el tipo agarra, ve la fecha y día de hoy, agrega los días que va a tener el índice, y el índice va a ser del 1, 2, 3, 4 y 5. Luego coloca el valor de la propiedad en centígrados, que es igual al número aleatorio desde el menos 20 hasta el 55. Random, esta variable, próximo, menos 20 al 55. Luego carga el valor de la propiedad summary, que obtiene del vector de arriba, que estaba acá, con un número aleatorio que va a ser desde 0 hasta la longitud del vector summary, que son las cantidades de ítems que tiene. Luego todo esto que se generó se retorna como un vector, porque esto de acá retorna un i enumerable, todo i enumerable. Ya convertí en array, tenemos el vector y listo. En este caso tenemos 5 datos, para ejemplo, que cada vez que lo ejecutamos darían valores diferentes. Por eso si ustedes ejecutan y yo ejecuto, posiblemente tengamos valores diferentes. Vamos a cerrar esto. Luego tenemos una carpeta que se llama properties, que es una carpeta que contiene el archivo launchsetting.json. Este archivo se modifica desde las propiedades del proyecto que están acá. Aparte del debug, yo modifico algo acá, él va a modificar acá. Puede modificar manualmente acá, que es un poquitito más arriesgado, o directamente acá. Yo me acostumbré desde esta forma. En este archivo tenemos las diferentes configuraciones para los diferentes perfiles que podemos utilizar. Cuando ejecutamos nuestra aplicación podemos crear uno aparte también nosotros, con nuestras propias configuraciones y también con otro nombre. Este archivo es para la parte del desarrollo. Al crear el instalador de una API, no crea este archivo en el servidor. Es solo para nosotros que vamos a programar. Cómo modificar de esa forma, o clic derecho acá, propiedades. Acá también la parte del debug. Stock API y Express es express.api. Si yo quiero agregar más un perfil, le puedo poner acá directamente new. Le pongo stock.api 2. Ok. Acá me dice ejecutable, project. Puedo poner que no se ejecute el explorador ni nada. Puedo grabar esto y acá me aparece stock.api 2. Si me voy al launch, van a ver que me aparece de esta forma ahora. Inclusive yo puedo copiar esto de él, del otro perfil, y decir, mira, no quiero que se ejecute el explorador, no va a tener una página de inicio, el desarrollo va a ser producción, y el puerto voy a usar otro. Entonces, ya me agrego todo acá seguramente. Stock API 2, puedo ejecutar.
como ven, me pone en el puerto 7000, no se abre ninguna página, no se abre el Swagger. Si me voy acá, le doy send, me va a dar un error, porque le está buscando en el puerto 5000 y yo quiero en el puerto 7000. Me parece todo correcto. Puedo eliminar también estos perfiles si quiero. Voy a dejar a modo de ejemplo. Luego tenemos las dependencias, que contiene todo lo relacionado con ASP.NET Core y los paquetes que tenemos ya instalados. Framework, paquete instalado que usa el Swag Buckle, que es para el tema del Swagger. Swagger es una serie de reglas, especificaciones y herramientas que nos ayudan a documentar nuestra API, para ayudar de repente a otros programadores a entender nuestras diferentes API. Bien, en este video vimos cómo diseñar nuestras API, cómo crear nuestros proyectos en Visual Studio, cómo instalar el Postman, entendemos cómo está estructurado un proyecto del tipo API en .NET Core 5 o .NET 5. En el próximo video veremos cómo construir nuestra API y cómo leer los datos que recuperamos de ella. Desde ya muchas gracias por ver el video, no se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook, ya que eso da mucha fuerza para seguir con el proyecto y tener mucho más contacto con los suscritos. Cualquier duda o consulta pueden escribir en los comentarios. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.